Hola amigos, suscriptores y todo aquel que pasa por este canal. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, Teología Arminiano-Wesleyana del Nazareno. ¿Sí? Vamos a meternos ahora en un tema que tiene que ver con algunos videos que he estado levantando hace un tiempo, que tienen que ver con los ismos. Vimos el teísmo, el ateísmo, el gnosticismo. Perdón, el gnosticismo no, vimos el agnosticismo. El gnosticismo lo vamos a ver en algún momento. Vimos el panteísmo, el pandeísmo y el paneteísmo. Y creo que nos quedan un par de ismos que podemos ir desmadejando para que podamos conocerlos a la luz de la escritura y también el conocimiento en general, ¿sí? La idea de esto es que vos tengas una visión amplia de todo lo que puede tener alcance de nuestro conocimiento y poder acercarte a ese conocimiento desde la teología cristiana, desde la teología bíblica y no apartar tu mirada de lo que es la verdad. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dijo, escudriñadlo todo, pero retened lo bueno. Así que vamos a ver en esta oportunidad, entre tantos ismos, vamos a ver el materialismo. Vamos a ver brevemente qué es el materialismo. Vamos a arrancar por el materialismo filosófico, si es congruente o no con la visión bíblica acerca del mundo, del ser humano y de Dios. Y vamos a ver específicamente el materialismo cristiano, que apunta a si existe a la controversia que se da en algunas denominaciones cristianas, que pregunta si existe o no un dualismo. Cuando hablamos de dualismo hablamos de dos cosas que existen al mismo tiempo. Entonces, ¿hay un dualismo alma-cuerpo o somos todo materia? La Biblia presenta al ser humano como un ser espiritual y material o como un ser material cuya materia tiene esa característica o cualidad mental y espiritual, ¿no? Que está relacionado con el materialismo filosófico también, aunque dentro del materialismo cristiano obviamente no se rechaza a Dios. El materialismo filosófico sí lo rechaza, por eso vamos a ver primero el materialismo filosófico y después vamos a introducirnos al materialismo cristiano y a la controversia si somos una unidad material completa o si somos una unidad dual compuesto por alma y materia, ¿no? Cuerpo y espíritu o alma y materia, o mente también podríamos calificarlo, ¿no? Bien, si te gusta este video te animo a que te suscribas si no sos parte y si te gusta principalmente deja una manito arriba, un like para que este canal pueda seguir avanzando y si sos parte de este canal y estás suscrito, te animo a que hagas doble clic en la campanita para que el algoritmo de YouTube te avise cuando esté levantando otro video. Bueno, sin más vamos a comenzar a desarrollar el tema de el materialismo. ¿Qué es el materialismo? ¿No? Si alguno pregunta a alguien que dice no creer en Dios, te va a decir, bueno, yo soy materialista, para mí todo es materia. Y si vos le preguntás qué es la materia, por ahí algunos que saben te pueden decir, bueno, la materia es esto, aquello, la materia quizás algunos pueden decir es lo que toco, la materia es aquello que compone todo el universo.
la materia es lo que está compuesto por átomos. Algún científico bien parado en la ciencia te puede decir correctamente que la materia es aquello que se compone por las cuatro fuerzas que eh, dominan a todo el universo, ¿no? La fuerza, a ver, vamos a recordar, la nuclear fuerte, la nuclear débil, la fuerza de gravedad y no me acuerdo la otra fuerza, pero bueno, sé que son cuatro fuerzas las cuales componen todo lo que se puede llamar materia. Pero esas serían definiciones, está bien, científicas, coloquiales, pero tenemos que ir a unas definiciones o una definición más profunda. Por eso decidí, o es obvio calificado, como materialismo filosófico. ¿Y qué es lo que piensa o cómo define o cómo se puede definir desde la filosofía a el materialismo? Bueno, podemos decir desde lo filosófico que el materialismo es todo lo que se reduce a la materia o todo lo que es reducible a la materia, ¿no? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el teísmo clásico, el teísmo cristiano, bíblico, que sostiene que hay algo más que la materia, algo que precede a la materia, que es la mente, ¿sí? Que crea la mente eterna, que podríamos en este contexto usar esa calificación para definir o presentar a Dios, ¿no? Y desde el panteísmo, que la mente es lo que sostiene a la materia o está imbuida en la materia, en el materialismo la mente no existe, no tiene cabida en el pensamiento materialista. El materialismo que podríamos llamar, por ejemplo, epifenomenalista, puede existir un concepto de mente en cuanto a la materia, pero que ésta está concatenada, dependiente de la materia. Esta no es ni anterior a la materia, ni coexistente con la materia. O sea, lo que se podría llamar, o lo que es lo que los materialistas epifenomenalistas podrían llamar como mente, sería producto de la materia. Entonces, podemos resumir que el materialismo es una forma de pensar todo lo que vemos que depende y proviene de la materia. Y todo es materia. Entonces, la materia en sí sería eterna, sería el fundamento y no hay otra cosa fuera de la materia. Y si hay algo que podríamos definir como mente, ese algo debe provenir de la materia. En, en lo que históricamente se conoce como la Edad Moderna, entre tantos filósofos y pensadores que se levantaron desde el siglo XVI en adelante, podemos tomar a uno de los que se destacaron en cuanto a definir el rol
o un rol que debe tener un estado absoluto en, estoy hablando social y políticamente, en, eh, en paralelo o en unión con la sociedad, ¿no? Y este filósofo se llamó Thomas Hobbes, que hizo uno de los tratados más conocidos acerca o en defensa del absolutismo, de la forma de gobierno absolutista de los reyes, de los soberanos, en ese tratado que se conoció como el Leviatán. Y parte de ese tratado nos da una definición de lo que podríamos aplicar a lo que es la materia, ¿no? Para Hobbes, el mundo es corpóreo, es decir, cuerpo, y tiene las dimensiones de magnitudes, es decir, longitud, anchura y profundidad. También cada parte del cuerpo es igualmente cuerpo y tiene dimensiones similares. Y en consecuencia, cada parte del universo es cuerpo y lo que no es cuerpo no es parte del universo. Y debido a que el universo es todo, lo que no es parte de él no es nada y en consecuencia nada. Entonces, al hablar Hobbes de que todo es cuerpo, habla de que todo es materia y no hay nada que no sea materia. No hay mente, no hay espíritu, no hay Dios trascendente, todo es materia. Entonces, el, el sistema de pensamiento materialista tiene, basado en esto que pudimos definir, tiene algunas posiciones básicas, ¿sí? Que podemos agrupar dependiendo, ¿no?, de la postura de cada autor que se define a sí mismo como materialista o cada persona que asuma que es materialista y que su cosmovisión sea materialista, es decir, que no hay nada más que la materia. Y que después vamos a ver que esto también se puede aplicar a el pensamiento cristiano. Y vamos a ver si es así. Entonces, para algunos materialistas, la materia es todo lo que hay. Por ejemplo, Carl Sagan, el gran divulgador científico, solía decir, tanto en sus libros como en sus programas televisivos de divulgación científica y aprendizaje, que el cosmos es todo lo que fue, es y será. Todo es materia o reducible a ella y depende de la materia. Y si la materia dejara de existir, no quedaría nada, ¿no? Este resumen es lo que sale de lo que dijimos de Hobbes. Hobbes propuso que todo es cuerpo y si hay algo que no es cuerpo, no es nada. Entonces todo es materia y si hay algo que no sea materia, no es nada. Entonces si decimos que Dios es inmaterial, por ejemplo, como pensamos la mayoría de los teístas, ya sea filosófico como cristiano, entonces Dios no es nada, según el pensamiento materialista. Otra proposición en cuanto a la visión materialista es que la materia es eterna. La mayoría de los materialistas proponen que la materia siempre ha sido, o como dijo o como dicen los ateos, si la materia surge de la nada, surge de la nada y sin ningún otro propósito. O sea, el universo material
en sí mismo es autosuficiente y autogenerador. Entonces, si es así, entonces debería ser eterno, pero si llegó a suceder, o sea que tuvo un comienzo, entonces llegó a estar solo sin ayuda externa. Por ejemplo, el gran autor de ciencia ficción de origen ruso-americano, Isaac Asimov, también que fue un gran divulgador científico, especuló con la probabilidad que es igualmente buena de que nada salió de la nada y que algo salió de la nada. Y que después él dijo, bueno, como nada salió de la nada, entonces por, por casualidad surgió algo, ¿no? Y ese algo es lo que nosotros hoy llamamos universo o mundo, cosmos. Entonces la materia es eterna o de lo contrario vino de la nada espontáneamente. Ya hemos hablado que esta proposición es en sí falaz, o sea, nada puede venir de nada, o sea, algo debe venir de algo que exista o de alguien que puede producir ese algo. Los materialistas en sí creían que había innumerables pequeñas estructuras indestructibles llamados átomos de la realidad, ¿no? Este es el pensamiento que viene de pensadores griegos como Demócrito, Epicuro, entre otros. Eh, Muchos materialistas apelan a la ley de la termodinámica, alegando que la energía no se puede crear ni destruir. La energía no pasa de existencia, simplemente toma nueva forma. Incluso en la muerte, todos los elementos de nuestro ser son reabsorbidos por el medio ambiente y reutilizados. El proceso continúa para siempre. Otra premisa del materialismo es que la existencia, la realidad, el cosmos, nosotros, no tiene creador. Es decir, no hay Dios, o al menos para el materialista filosófico eh, o no cristiano, no hay necesidad de un Dios creador. El manifiesto humanista dice, por ejemplo, como no teístas, comenzamos con los humanos, no con Dios. La naturaleza no es la deidad. De acuerdo con la visión no teísta de la creación a partir de la materia, o se podría llamar ex materia, no se necesita ninguna causa para hacer que la materia exista o para formar la materia ya existente. No hay un creador eh, ni un sustentador del universo. O sea, para el materialista, el universo se explica a sí mismo. Otra proposición materialista es que los seres humanos somos mortales, que obviamente eso en parte todos lo aceptamos esta premisa como, bueno, como cristianos también somos mortales. La Biblia nos da la esperanza, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, la Biblia nos da la esperanza de revestirnos de inmortalidad, de llenarnos de esa gloria la cual Cristo ha experimentado primero como el puente entre lo mortal y lo inmortal, para ser como Él es, para pasar de esta experiencia mortal a ser revestidos de inmortalidad en la resurrección de entre los muertos. Pero ahora vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Entonces,
Para el materialista no hay inmortalidad, no hay algo, una esencia en el ser humano que sea inmortal, que nunca muera, que nunca pase, que siempre persista. Para el materialista, esta visión dualista de materia y espíritu o materia y mente tiene que ser rechazada. Un materialista cree que la ciencia desacredita cualquier dimensión espiritual. No hay mente, solo una reacción química en el cerebro, ¿no? O sea, lo que se supone que es inmaterial o que no puede tocarse o no puede medirse materialmente es producido por la materia, en este caso por el cerebro. La materia, los materialistas menos estrictos admiten la existencia de un alma, pero niegan que sea esta independiente de la materia. Para ellos el alma es para el cuerpo lo que la imagen en el espejo es para quien lo mira. Cuando el cuerpo muere, también lo hace el alma. Cuando la materia se desintegra, la mente se destruye, según este pensamiento. Entonces, para el materialista, los seres humanos somos únicos. Eh, somos, eh, perdón, no, a ver, somos únicos en el sentido evolutivo, ¿no? Porque el materialismo habla de la evolución material y reconoce la evolución biológica como la evolución de la materia. Pero en cuanto a ser comparados con otras criaturas, somos iguales a ellas, ¿sí? Tenemos esa capacidad de abstracción que quizás no tienen los animales, pero para el materialista no somos diferentes a otras criaturas. Eso no permite una diferencia cualitativa de los animales. Los humanos difieren solo en grado, no en especie, de las formas inferiores de vida, ¿no? Con la capacidad de raciocinio, de abstracción, con la capacidad de preguntarse su origen, de buscar su origen, ¿no? Que otros animales quizás no la tienen. Esa capacidad de buscar trascendencia que nos hace en cierta manera un poco más elevados, pero según el materialismo, no diferente en esencia, en especie, a las demás criaturas. Seríamos como la especie animal más alta. Entonces, ¿cuáles serían quizás algunos argumentos favorables a la idea materialista? Es decir, todo es materia, todo viene de la materia y como es materia, no va a trascender, sino simplemente se va a diseminar, va a acabar y va a ser otra cosa, ¿no? Porque eso es lo que pasa con la materia. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos a favor del materialismo? Podríamos decir, por ejemplo, la naturaleza de la autoconciencia. Para que haya más que materia, la mente tiene que sobrevivir a la muerte. Pero la mente no puede funcionar sin el cerebro, que para los materialistas es la fuente de la de la mente. Por tanto, cuando el cerebro fallece, la conciencia cesa al mismo tiempo. Este argumento supone que la conciencia es una función que proviene del cerebro, de los procesos materiales que se dan en el cerebro. La mente es solo un proceso más dentro de los diversos procesos que se dan en nuestro cerebro. Ahora, es injustificado debido a que la mente y el cerebro funcionan juntos,
definir categóricamente que la mente es el cerebro y el cerebro es la mente. Un supuesto corolario es que no soy más que mi cerebro. Esto es falacia reduccionista. Las cosas que van juntas no son necesariamente las mismas, como tampoco las ideas expresadas a través de las palabras que estoy diciendo son las mismas palabras. La mente y el cerebro pueden interactuar en conjunto sin ser lo mismo. Ahora, la dependencia de la conciencia sería otro punto a favor del materialismo, ¿no? Pero vamos a ver hasta qué instancia. Es en una forma modificada del materialismo, la mente no es idéntica al cerebro, pero depende del cerebro físico, ¿sí? Ya lo definimos como epifenominalismo, que sería como la sombra que depende del árbol que la produce. O sea, quitamos el árbol o quitamos la fuente de luz que da sobre el árbol, entonces ya no tenemos sombra. Esto supone, aunque no prueba, que la mente depende del cerebro. A ver, ciertas funciones mentales pueden explicarse de manera física, pero eso no significa que dependan de procesos físicos. Si hay una dimensión espiritual, además de este ámbito material, la mente muestra todos los signos de poder funcionar en cualquiera de ellas, ya sea en lo material o en lo no material. La neurobiología es una ciencia empírica, pero estos científicos admiten que no se han acercado a aislar el yo. Pueden cuantificar las interacciones mente-cerebro, pero no ha habido éxito en el aprendizaje de las cualidades de la respuesta personal. Entonces, otro punto quizás a favor sería el acceso al mundo. Los materialistas insisten en que la mente o el yo obtiene acceso al universo a través del cerebro. La muerte destruye el cerebro, entonces la muerte cierra esa puerta. El cerebro es una forma de acceso, pero no podemos saber si es la única forma de acceso a este universo de nuestra mente. Puede o no puede ser. Y algo más importante es que, por ejemplo, puede haber otra realidad, otro mundo o múltiples dimensiones con tipos de accesos diferentes a nuestro cerebro, y puede haber formas de ser consciente que no sea a través de la interacción con el mundo físico. Si hay seres espirituales, como definimos desde el teísmo filosófico, el teísmo cristiano, como Dios y los ángeles, y la evidencia es que los hay, sin duda son conscientes sin una puerta del cuerpo físico está el universo como nosotros. La posibilidad de esta dimensión espiritual, por supuesto, es lo que el materialista no quiere admitir, no quiere afirmar, pero no hay razón para hacerlo. La necesidad, otro punto sería la necesidad de la realización. Los materialistas razonan que ninguna persona puede sobrevivir sin un cuerpo. La muerte destruye el cuerpo, entonces destruye la personalidad. Esto propone una pregunta al definir la persona de forma arbitraria que no esté justificada por nuestro conocimiento. No tenemos la información de que la muerte destruye la personalidad por las razones ya presentadas. En el mejor de los casos podemos decir que la muerte rompe una dimensión de la conciencia de este mundo. Todavía podemos ser conscientes de nosotros mismos, conscientes de Dios y de esa realidad espiritual. Y esto está en la Biblia, por ejemplo,
que en Eclesiastés 9 dice que el que murió ya no es consciente de lo que pasa en este mundo. Y eso no significa que la persona que muere deja de existir, se apaga, como cuando nosotros tenemos un toma y un enchufe y están juntos y la electricidad pasa, y cuando sacamos ya está, no hay más nada, deja de haber corriente porque se desconectó. En este caso, la desconexión entre la vida y el cuerpo y la materia sería la desaparición de esa interacción en este caso sería el alma o la personalidad o la mente de la persona, ¿no? Según el materialismo, desaparecería con la muerte, pero al parecer no es concluyente esto, ¿no? Debido también a ciertos experimentos científicos y, bueno, cosas que no quiero que no quiero presentar en este video. Quizás lo presentaré en algún otro video que tiene que tiene que ver con esas experiencias de casi muerte, y también experiencias después de comas profundos o de paros cardíacos, donde la persona tiene conciencia absoluta, declara haber tenido conciencia absoluta de todo lo que le rodeaba y de otras cosas también, ¿no? De experiencias de estar ante la presencia de Dios, o algunos de ir a cierto lugar de castigo, ¿no? Que la Biblia llama el infierno o el Hades. Pero hay en todos esos casos documentados, la mayoría no son meros testimonios por personas racionales, científicos, médicos, cuantificados también, que la persona tiene conciencia absoluta mientras está dentro del paro. Y yo estoy hablando de conciencia de que ve todo lo que pasa alrededor, escucha no solo escucha, sino que ve obvio, en el estado de paro cardíaco o casi muerte clínica, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir del materialismo? Ahora me voy a meter en el materialismo cristiano. Ya vimos lo que sería el materialismo ateo, el materialismo filosófico, y ahora vamos a introducirnos en el materialismo cristiano, que tiene unos temas que me gustaría siempre poner a la mesa de debate, ya que hoy en algunas iglesias y denominaciones, yo lo he dicho en mi denominación, la Iglesia del Nazareno, ha entrado esta idea en la teología abierta de el materialismo cristiano, que no debemos esperar a encontrarnos con el Señor después de la muerte en el cielo, sino que automáticamente pasamos de este momento presente al momento de la resurrección. Y ahí es donde nos encontramos en el cielo nuevo y tierra nueva, y los injustos en el juicio del gran trono blanco, el juicio final, y en el infierno. Ahora, yo creo que hay una realidad espiritual, que somos más que materia, que hay una unidad entre materia, mente, espíritu, alma. Hay una unidad, pero que hay una realidad no material, ¿sí? Entonces yo no creo que se deba rechazar la idea dualista, pero yo cuando hablo de dualismo no estoy hablando del dualismo griego, el dualismo filosófico, que hace una separación férrea entre mente y materia y hace que la materia sea inmunda. No, yo estoy hablando de la redención del alma y el espíritu total, completa y absoluta en Cristo Jesús. Y la resurrección es la
unión plena y absoluta. La resurrección en Cristo es la unión plena y absoluta de lo material con lo inmaterial en lo eterno, el revestirnos de lo eterno, de la eternidad, ¿sí? Pero antes que ocurra ese evento de la resurrección, ya que somos también no materiales, nos encontramos con el Señor, ya sea en el paraíso o en el cielo, o si no estamos en Cristo, tenemos que esperar el juicio final en el Hades, en la prisión temporal de aquellos que rechazan a Dios, que ahora, hoy, ya están sufriendo, y que los justos en Cristo ahora ya están disfrutando en su presencia. No, o sea, no puedo decir más de lo que dice la Escritura porque no tenemos ese conocimiento, pero el tema es poder definir si hay cielo no material o paraíso no material y Hades no material, para esa instancia no material de nuestra alma, de nuestro espíritu después de morir hasta la resurrección, o si directamente vamos hacia esa instancia en donde todos hemos de resucitar, los justos primeramente, después los injustos, y cada uno a su destino final, ¿no? Entonces, en cuanto al materialismo filosófico, obviamente está concatenado con el ateísmo y el agnosticismo, ya que estas creencias, estas cosmovisiones niegan todo lo espiritual o no pueden pensar que haya algo espiritual, o les cuesta definir un juicio concreto acerca de algo espiritual como plantea el agnosticismo. Podemos decir que los argumentos materialistas son contraproducentes. Por ejemplo, decir no hay nada más que materia implica que el materialista tiene un conocimiento especial que le lleva a afirmar que no hay nada más que materia. Podríamos entonces, solo para ser racionales, quedarnos en la afirmación no sé si hay algo más que materia. En el corazón del materialismo se encuentra el rechazo de la existencia de lo mental o de lo espiritual como una entidad separada que sobrevive a la disolución de la materia en la muerte. La mente más bien es realmente materia, o al menos depende de la materia. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el materialismo estricto es autodestructivo. ¿Por qué? La visión materialista, en esencia, es autodestructiva. La teoría sobre la materia en sí no tiene importancia. La idea de que todo está hecho de moléculas no consiste en sí misma en moléculas, porque el pensamiento sobre toda la materia debe estar por encima de la materia. Si el pensamiento sobre la materia es parte de la materia, entonces no puede ser un pensamiento sobre toda la materia, ya que al ser parte de la materia no puede trascenderse a sí misma para pronunciarse sobre toda la materia. ¿Por qué? Porque la materia en sí es el límite de la materia. La mente, o su expresión en el pensamiento, solo puede trascender la materia si es más que materia. No puede trascender la materia si solo es materia. Si es más que materia, entonces la materia no es toda la que existe.
Lo que sea material está limitado a una región de espacio y tiempo. Si se mueve en el espacio y tiempo. Pero la mente no tiene ese límite. Vaga por el universo. Por ejemplo, yo puedo pensar en, en los límites del universo sin salir de este lugar donde estoy transmitiendo. Y lo puedo hacer debido a el desarrollo de mi mente que va más allá de la materia. Pero si el materialismo esencial o filosófico fuera correcto, no podría haber pensamientos tan trascendentes. Sería una mera corriente de electrones o alguna otra partícula. Solo un ser consciente de sí mismo puede realmente hacer pensamientos. Los materialistas quieren que las personas estén de acuerdo con su propuesta y acepten sus puntos de vista. Sin embargo, esto no es posible si estos puntos son correctos. Si la conciencia es simplemente el resultado de, por ejemplo, el flujo de electrones, las personas son procesos materiales, no seres humanos libres. El materialismo modificado es autodestructivo. Algunos materialistas admiten que la mente es más que la materia, pero niegan que la mente pueda existir fuera de la materia. Insisten en que la mente es más que la materia, como la totalidad es más que la suma de las partes, obviamente. Pero el todo deja de existir cuando no tenemos las partes. Por ejemplo, un motor de un auto completo tiene algo más que todas sus partes individuales repartidas en un taller, por ejemplo. No obstante, cuando se destruyen las partes, también se destruye el motor completo. De este modo, una mente es más que materia, pero depende de la materia y deja de existir cuando las partes materiales del hombre se disuelven. Aunque este argumento materialista es menos autodestructivo que el primero, es igualmente falaz. Afirma que la mente depende de la materia, pero la declaración "la mente depende de la materia" no pretende depender de su verdad sobre la materia. De hecho, afirma ser una verdad sobre la mente y la materia, pero ninguna verdad sobre toda la materia puede depender de su verdad sobre la materia. Uno no puede permanecer fuera de la materia para hacer una afirmación sobre toda la materia y, sin embargo, simultáneamente, el materialista afirma que realmente está parado dentro de la materia, siendo dependiente de ella. Si mi mente depende completamente de la materia, entonces no puedo hacer declaraciones desde un punto de vista fuera de la materia. Eso es ir en contra de la lógica. Yo no puedo definir la totalidad de lo material si yo estoy adentro de la materia. Obviamente nos tenemos que quedar solo con hipótesis y con supuestos. Y si las declaraciones no son desde un punto de vista independiente de la materia, entonces no son realmente declaraciones sobre toda la materia. Para uno ir más allá, o sea, para ver el todo, vos tenés que ir más allá de ese todo para ver la totalidad. El todo no se puede ver desde adentro. Afirmar tener un conocimiento trascendente con solo una base inmanente es falaz. Si las declaraciones no son desde un punto de vista independiente de la materia, entonces no son declaraciones sobre toda la materia. Para que uno pueda ir más allá de algo, uno tiene que ir afuera de ese algo para poder describirlo en su totalidad.
La mente trasciende la materia. Si bien los materialistas reducen todo a la materia en lugar de a la mente, parece que al menos en un sentido epistemológico, todo, o sea, es todo al revés. Para cualquier análisis que se haga de la materia, siempre hay un yo que queda fuera del objeto de ese análisis. De hecho, incluso cuando uno se analiza a sí mismo, hay un yo que trasciende el yo. Nunca puedo capturar mi yo trascendental, el ego. Solo puedo atraparlo, por así decirlo, solo en parte. Incluso si trato de poner mi yo en un tubo de ensayo, se convierte en un yo al que yo estoy mirando. Siempre hay más que yo. Existe el yo que no soy simplemente yo. Contrariamente al materialismo, entonces todo es reducible a ese yo. La mente es anterior e independiente de la materia. Podemos concluir eso. La materia no es eterna. Existe una fuerte evidencia de que hay un origen de nuestro universo que demuestra que todo lo material, espacio-temporal, tuvo un comienzo. Por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam que hemos presentado en este canal en videos anteriores demuestra que el cosmos material tiene una causa, pero la causa de toda la materia no puede ser la materia misma, de ahí que exista algo más que materia. Marx, el famoso fundador del pensamiento marxista o humanista material, decía que la materia produce a la mente. Como la materia fue producida, la mente tiene que haberla producido, no puede surgir de la nada. Es falaz aceptar eso porque tendríamos que aceptar la causa sui, y la causa sui de toda forma posible, vista de todo ángulo, es falaz. Nada puede causarse a sí mismo, nada puede existir antes de existir. Tiene que ser eterno para poder decir existió, o tiene que ser contingente, es decir, tiene que tener otro que o otra cosa que lo hizo existir. Entonces, todos los argumentos a favor del materialismo son falaces y se caen por sí mismos. Cualquier intento de negar que haya una realidad más allá de lo material implica que existe una realidad no material, como la mente. El materialismo, por eso, sería una posición insostenible. Ahora, aunque cause sorpresa, desde el cristianismo hay una posición que podríamos llamar materialista, que admite que exista un Dios que es espíritu, que no es material, una realidad no material, pero que esta realidad y nosotros somos solo materia y nada más que materia. La idea de que las personas son o contienen un alma física, un alma no física capaz de trascender la muerte del cuerpo, como vimos, se denomina dualismo. El dualismo se denigra con frecuencia en la filosofía de la mente, que puede caracterizarse como materialista o fisicalista en sentido amplio. Un número creciente de filósofos cristianos defiende una visión materialista de la naturaleza humana, ¿no? Hay apellidos
de grandes exponentes como Merricks, Van Ibawen, Corcoran, entre otros, que mantienen la creencia tradicional de que Dios es una realidad incorpórea o inmaterial. Perdón, disculpen, estoy pasando una gripe fuerte, recién me estoy recuperando, pero bueno, quise igual hacer este video. Entonces, creen que hay un Dios inmaterial, pero niegan, por otro lado, que las personas tengan una parte inmaterial. Que haya un dualismo en el ser humano. El materialismo cristiano no se anunció como una forma, como la forma en que los cristianos compartían sus convicciones fundamentales en la ciencia y la filosofía. Los materialistas cristianos argumentan que el dualismo contradice la palabra de Dios y las convicciones cristianas fundamentales sobre la naturaleza de la muerte física y la resurrección del cuerpo. Para ellos, adoptar una forma de fisicalismo permite no solo librarse del dualismo filosófico, y lo achacan al dualismo platónico o neoplatónico, sino que también proponen razones específicas para adoptar el fisicalismo cristiano, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas razones por las cuales se debería rechazar la creencia cristiana en que somos tanto materiales como inmateriales, que hay un alma y un espíritu y que hay un cuerpo, a favor de la creencia que somos una unidad plena y completamente materialista. Vamos a ver 4 argumentos a favor del materialismo cristiano, que pueden ser filosóficos y teológicos o una combinación de, de, de los dos ámbitos. Bien, un argumento combinado desde la simplicidad y la autoconciencia, una objeción al dualismo basado en el problema de la causalidad y la interacción, una defensa de la relación necesaria entre persona y cuerpo, mente y alma, mente y cuerpo, y una defensa del materialismo basada en las perspectivas cristianas de la muerte y la resurrección, ¿no? Entonces vamos a ver. Un argumento a favor del materialismo desde la simplicidad y la autoconciencia propone que, dada la plausibilidad inicial del materialismo y la ausencia de razones fuertes para pensar que el materialismo es falso o para aceptar un dualismo entre materia y alma, debe adoptarse una forma de materialismo por esa simplicidad in situ, ¿no? Por esa simplicidad en su definición y en su comprensión. Esta perspectiva se puede entender de esta manera. Un animal vivo es una creencia básica en el sentido de que no se infiere ni se deriva que de ninguna otra creencia que tenga. El hecho de que esta creencia sea básica no implica que carezca de fundamento, en el sentido de que no exista experiencia o conciencia que la explique. Más bien, cuando se considera introspectivamente lo que es simplemente la conciencia de que
de que el animal es consciente de su cuerpo, entonces pues, se puede definir que es un animal vivo. Dado que parte de la creencia de ser un animal vivo, no puede renunciar a ella a menos que se le presenten razones para pensar que sea falsa. Entonces, desde el ámbito filosófico, este método de argumentación que se basa principalmente en David Hume y Thomas Reid, entre otros, puede tener cierta base, ¿no? Ahora, otra, eh, otro apoyo a el materialismo cristiano está en las objeciones al dualismo que se basan en el problema de la interacción y la individuación. Se argumenta que el dualismo se enfrenta al problema de explicar la interacción entre la mente, la tengo con la muerte, ¿no? La mente y la materia, lo mental y lo físico. Entonces, hay argumentos conocidos sobre el problema para comprender cómo las mentes inmateriales pueden interactuar con los cuerpos materiales. Estos argumentos se aplican igualmente a la concepción del alma como una sustancia inmaterial que puede existir sin depender del cuerpo. Además de emplear la frecuente objeción de la interacción causal contra el dualismo, se dice que la existencia de los términos o relata, es decir, de un alma y un cuerpo, de la interacción causal, plantea interrogantes sobre la posibilidad de esta interacción y como una segunda objeción se puede cuestionar la inteligibilidad de la existencia del alma, argumentando que no existe un principio ontológico de individuación que se pueda aplicar. En tercer lugar, tenemos la incapacidad de concebir una relación contingente entre persona y el cuerpo, entre la persona y el cuerpo, y entre lo mental y lo físico. Bien. Un cuarto, este argumento a favor del materialismo cristiano subyace en lo que se puede inferir acerca de la muerte y la resurrección desde la verdad escritural y la tradición cristiana. Y en cuanto a la tradición cristiana, siempre se ha creído que hay vida después de la muerte. En última instancia, este hecho es la razón de nuestra esperanza. Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es vuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Desde la perspectiva de los materialistas cristianos, si el dualismo fuera cierto, simplemente no habría necesidad de la resurrección del cuerpo. Se podría sobrevivir a la muerte sin cuerpo y ahí está, ya está, se acaba todo. Sin embargo, si no hay alma, la resurrección del cuerpo tiene sentido. Después de todo, si somos idénticos a nuestros cuerpos animales, lo que vimos en el otro argumento, no podemos sobrevivir a la muerte sin ellos. Entonces, muchos teólogos materialistas consideran a la resurrección como el punto clave para sostener la idea de que no hay almas, no hay una realidad espiritual después de la muerte y que las promesas de trascendencia eterna se da a través de la redención del cuerpo.
Y esta redención se da con la restauración gloriosa en la resurrección de entre los muertos. Entonces, si el dualismo fuera cierto, piensan estos teólogos cristianos materialistas, la resurrección perdería su importancia. El dualista no puede decir que la resurrección es necesaria para la vida eterna. Pero si por otro lado somos solo organismos físicos, materiales, entonces el regreso de nuestros cuerpos resucitados en el día de la resurrección de entre los muertos, para los creyentes es simplemente nuestro regreso a la existencia. Si somos organismos físicos, la resurrección del cuerpo es todo lo que se refiere a la vida después de la muerte. O sea, morimos y pasamos a la resurrección del cuerpo, aunque pase nuestro cuerpo en la tumba o nuestra parte o nuestra instancia material se desintegre no sé, en miles de años, millones de años, cuando ocurra la resurrección, según este pensamiento, no va a haber un paso consciente de tiempo entre nuestra muerte y el día de la resurrección de entre los muertos, ¿no? Esta es la idea del materialismo cristiano. Ahora, ¿qué se puede decir en cuanto a esta presuposición de que somos solo materia y que no hay una realidad espiritual y que ni siquiera la palabra de Dios puede sustentar una realidad espiritual, porque obviamente los materialistas cristianos reducen todas las afirmaciones e interpretaciones de pasajes bíblicos que hablan de la existencia después de la muerte o el dejar el cuerpo o el ser revestidos de inmortalidad o el edificio celestial, etcétera, lo reducen a una declaración poética de las personas que todavía no tenían una luz clara acerca de lo escatológico, acerca de lo que iba a pasar después de la muerte, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, entonces todo lo que se habla acerca del Seol, de la sepultura, sería simplemente una visión poética a causa de la ignorancia sobre ese asunto, ¿no? Entonces el Seol sería igual que la sepultura y de ese modo ellos explican por qué en el Seol, por ejemplo, en el Salmo 6 se dice que en el Seol no hay memoria de Dios y nadie lo va a alabar, porque al parecer el salmista une el destino del cuerpo en la tumba con el destino del alma en el Seol. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de dejar el cuerpo y de revestirse de inmortalidad, de el nuevo edificio celestial, se lo ve como una metáfora acerca de la resurrección, de que la muerte es absorbida por la vida y la única manera de que la muerte desde el materialismo cristiano sea absorbido por la vida es a través de la resurrección de entre los muertos. Ahora, en la escritura y a lo largo del desarrollo de la tradición cristiana, siempre se ha creído en una instancia material actual presente concatenada, unida
fuertemente con una instancia inmaterial, con nuestro ser inmaterial, perdurable, eterno. Y esto es personal, por ahí hay otros pensadores y teólogos o filósofos que ya han pensado en esto, pero creo que es parte de la imagen de Dios que está en nosotros y que Cristo la ha restaurado, pero eso que Dios nos ha dado cuando nos creó, esa imagen, esa parte imperecedera, porque Dios no puede perecer, Dios no pasa, Dios es eterno. Eclesiastés 3 dice, hay eternidad en el corazón de ellos. Te lo voy a leer acá. Eclesiastés capítulo 3. 11 dice, después de todo lo pesimista que es la visión del predicador, dice ahí en Eclesiastés 3:11, Dios, o sea, Dios tácitamente, porque no estaba en la palabra de Dios, pero tácitamente, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A mí me encanta porque acá el autor de Eclesiastés coloca dos conceptos que son antagónicos en sí mismos, la eternidad y el principio y fin. Y dice que las dos cosas están unidas. El hombre está en una instancia material que tiene principio y fin. Nacemos y morimos. Pero dice acá el Eclesiastés que la experiencia del ser humano dada por Dios también implica la eternidad. Y no está hablando de la eternidad que viene después de la muerte, porque no es el tema central del Eclesiastés. Cuando Eclesiastés habla de lo que viene después de la muerte, es pesimista y tiene una mirada casi materialista, porque se contradice aparentemente con, ahí cuando dice el espíritu va a Dios, ¿no? Entonces dice, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios. Incluso si eso quiere decir el hálito de vida, tenemos dos cosas distintas, el espíritu o hálito de vida y el cuerpo. Acá tenemos dos instancias distintas, la eternidad que está en el hombre, que coexiste en el hombre, con su instancia finita, que tiene principio y final. Entonces, no somos solo una unidad material fisicalista, somos alma y cuerpo. Somos materiales e inmateriales. Después, en cuanto a lo que sucede después de la muerte, hay evidencia bíblica tanto de justos como injustos, de que perduramos después de la muerte y no necesariamente vamos a la instancia de la resurrección apenas morimos. Es cierto que hay pasajes que no contemplan el estado intermedio entre el fallecimiento y la segunda venida de Cristo o el juicio final. Pero eso no significa, porque en la escritura vamos a encontrar diversas maneras de expresar mismos temas, diversas formas de expresar los mismos temas. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 10, verso 28.
dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Fíjense que Jesús acá individualiza elementos del ser humano en el contexto de esta enseñanza de que los que confían en Él no tienen que temer a lo malo que les puede pasar en este mundo. Si solo fuéramos materia, este consejo no tiene razón de ser, porque si te matan, termina todo. Pero fíjate lo que dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, ¿más qué? Mas al alma no pueden matar. Si el alma fuera el cuerpo, como dicen por ejemplo los testigos de Jehová o los adventistas, o si el alma es solo una proyección que se mantiene solo con el cuerpo vivo, entonces Jesús dijo esto careciendo de todo sentido. Dice, mas el alma no puede matar. Acá hay una contradicción. Si solo somos materia, entonces si matan el cuerpo, nos matan completamente. Pero Jesús dice, si te matan tu cuerpo, tu vida no termina. Inclusive si vos interpretás neuma como vida, como hálito de vida, que no debemos interpretarlo así, pero si vos lo interpretas de esa manera, el sentido del texto es el mismo. Hay dos cosas, hay cuerpo por un lado y alma por otro lado. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acá saltarían, ¿no? De alegría los testigos de Jehová, los adventistas que dicen, bueno, la aniquilación del alma. Este término destruir no quiere decir aniquilar, sino que significa arruinar completamente al alma y al cuerpo. Y acá se está refiriendo a la instancia de la resurrección. Pero hay un pasaje paralelo, Lucas 12:5. Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Otra vez, este pasaje es lo mismo, pero desde el punto de vista de Lucas. Dice Jesús, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces acá Jesús nos dice con claridad que después de habernos quitado la vida, si Jesús pensara que somos solo materia, después de habernos quitado la vida, no nos puede echar en el infierno. Porque se acabó todo. Se terminó la vida. Pero acá dice claramente que después de haberte quitado la vida, Dios te puede echar en el infierno. O puedes ir al infierno si estás lejos de Dios. Claramente, estos textos aluden a una instancia material finita y una instancia inmaterial infinita. Y no se contradice con la esperanza de la resurrección. Vamos a verlo. Juan, vamos a ir a Juan. Primero quiero mostrar los textos donde se habla específicamente de la esperanza de la resurrección. Donde Jesús no habla de un estado intermedio, sino que habla, porque hay partes en los evangelios que Jesús sí habla de un estado intermedio. Pero quiero hablar donde habla directamente sobre la resurrección. Vamos a Juan capítulo 6. Juan 6.
Acá está. Juan 6. Juan 6, 39. Son varios pasajes. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, Jesús no minimiza con el haber enseñado el hecho de que somos materiales e inmateriales al mismo tiempo, en perfecta unidad, no minimiza el hecho que un día habrá una redención de nuestro cuerpo en la resurrección. La esperanza es la resurrección. El hecho de que un creyente deje su cuerpo y espere ese día glorioso en la presencia del Señor en una instancia inmaterial no reduce, no elimina la gloriosa esperanza de la resurrección, porque ese estado va a ser superior a lo que hoy se vive. Ese estado va a ser la redención total. Toda la creación va a ser redimida. Todo lo material se va a revestir de lo inmaterial. O sea, eso va más allá de todo lo que podemos entender y soñar. Eso es lo que promete nuestro Señor Jesucristo a los que le aman, a los que le amamos. Otra vez, dice... ...39... y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez Jesús puntualiza la esperanza de la resurrección. Y como dice Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Y es verdad. Pero la creencia en la resurrección no anula la creencia en un estado intermedio. En el mismo Evangelio de Juan, vamos al capítulo 11, al episodio de el encuentro de Jesús con Marta y María, mientras su hermano Lázaro estaba allí enterrado en su tumba, antes de que Jesús lo levante entre los muertos. Se encontró Jesús con las dos hermanas del que había fallecido, sumidas en la tristeza. Vamos a San Juan 11, desde el versículo 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Acá Jesús está hablando, o sea, Jesús planteó dos cosas y en la mente de Marta, porque la enseñanza de la resurrección está en la enseñanza del Antiguo Testamento, en la mente de Marta está la creencia acertada del día final en que todos iban a resucitar. Entonces, Jesús no niega esa creencia, Jesús la afirma, dice, yo soy la resurrección y la vida, pero Jesús le está planteando dos cosas. Primero, que ella debía creer
que su hermano podía ser levantado de la muerte en ese momento, porque Jesús era la resurrección y la vida. Pero Jesús dice que todo el que esté muerto y cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Si la muerte fuera un estado de inconsciencia o la muerte fuera la no existencia, este pasaje no tiene sentido. Si solo Lázaro era ese cuerpo muerto, estas palabras que dijo Jesús carecen de todo sentido lógico y tampoco se conectaría con la enseñanza total del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si hay una realidad más allá de la materia, si somos más que materia, entonces sí estas palabras tienen sentido absoluto, sí lo tienen. El que esté muerto puede vivir con solo creer. Si no hay existencia, si se acaba todo, el que esté muerto no puede creer. En este caso, el que estaba en este estado de muerte era Lázaro. Lázaro creía en Jesucristo y Marta debía creer que él lo podía levantar de entre los muertos. Por eso hay dos cosas que plantea Jesús: la resurrección o el levantamiento de Lázaro de entre los muertos por el poder de Jesús como el Hijo de Dios, dependiente del Padre y del Espíritu Santo, y por el hecho de que Lázaro estaba consciente. Ahora, hay otros textos, creo que este video se está alargando un poco, pero yo quiero dejar bien cimentada la idea de que la Escritura plantea la existencia de un alma eterna y de un estado intermedio. Tenemos la historia de el rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Y aunque muchos digan que esa historia sea una parábola, no es una metáfora, porque no está planteada como una metáfora, porque no hay una comparación, no se está comparando nada, simplemente se está contando una historia. Y aun si la historia no fue verídica, si no existió ni el rico ni Lázaro, lo que contó Jesús tiene o está cimentado en la realidad, no es mito, no es fábula. Aun si fuera parábola, lo que plantea Jesús en la historia del rico y Lázaro tiene anclaje en la realidad, porque las parábolas nunca iban a lo mitológico, las parábolas tenían su fuerza en la realidad, en lo cotidiano. Entonces, si la historia del rico y Lázaro es una parábola, entonces el hecho de que una persona que haya vivido solo para sí misma y no haya sido empática como Dios nos pide con aquel que está pasando necesidad y lo tiene al lado, como el rico va a ir a sufrir al Hades. Y si hay una persona que sufre injustamente, pero tiene su corazón en Dios, no lo dice la historia, pero si fue al paraíso no fue solo porque sufrió, sino porque estaba anclado en Dios, su corazón. Entonces va a disfrutar de su existencia, de la eternidad de su existencia en el paraíso, en el seno de Abraham, ante la presencia de Dios, podemos decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
tanto el ir al Hades a sufrir como el ir al paraíso, ese lugar donde está la presencia de Dios, es una experiencia cotidiana y real para cualquiera de nosotros. No lo podemos tomar de otra manera. No se puede tomar la historia del rico y Lázaro que contó Jesús como una metáfora. No se puede tomar como una alegoría porque no está planteado como una alegoría. Puede estar planteado porque tiene enseñanza, hay elementos que los personajes simbolizan cosas o apuntan a otras cosas, pero, por ejemplo, uno de los personajes de la historia tiene nombre, Lázaro. Ninguna de las parábolas tuvo nombre. ¿Pueden tener la estructura parabólica? Sí, la pueden tener. Ahora, está anclado si es una parábola en la vida real, en la experiencia de cada persona, tanto de un incrédulo como de un creyente. Después, quiero plantear lo que dice Apocalipsis. Y ya termino. He hecho un video donde hablé un poco de esto, cuando hablé de la teología abierta. Quiero hablar lo que dice Apocalipsis. Bien. Apocalipsis 20. Juan está describiendo acá una visión en lo que sería la presentación del milenio, la resurrección de los mártires de la tribulación, los que no aceptaron la marca de la bestia y se negaron a inclinarse ante su imagen, que adquirieron victoria en Cristo, entonces son resucitados. Pero fíjense cómo lo describe Juan. Dice, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, las neumas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, si fueron decapitados, fueron asesinados, fueron ejecutados. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, acá habla de una experiencia de vida. Esta gente estuvo viva sobre la tierra un tiempo, fue ejecutada por la bestia y su gobierno, y acá Juan los ve otra vez. O sea, si no hay una existencia inmaterial fuera de este cuerpo, esta visión no tiene sentido. Y hay un 99% de posibilidad que lo que describe acá no es simbólico. Ya hemos hablado en otros videos que la mejor interpretación para este pasaje del milenio es que ocurrirá un milenio sobre la tierra, porque esa interpretación se une o concatena con pasajes como Apocalipsis 5, que dice reinaremos sobre la tierra. Pedro habla de la restauración de todas las cosas acá en la tierra. Pablo habla de la liberación de la creación, de la cadena de la creación. Entonces, y se une con las profecías acerca del milenio en el Antiguo Testamento. Entonces dice, y no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron. Algunas versiones dice, y volvieron a vivir, y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense cómo lo describe Juan, cómo describe Juan esta resurrección. Describe como
esas almas, muchos dicen que Juan está usando una forma en la que describe a las personas. Bueno, vi las personas y estas vivieron y es como si las vio mientras vivían, pero no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que estas personas habían muerto y vio sus almas, su esencia sin el cuerpo, lo que son sin el cuerpo. Dice, y volvieron a vivir, es decir, volvieron a tener un cuerpo, resucitaron. Y este pasaje no se contradice con todas las esperanzas de la resurrección o la esperanza de la resurrección que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y volvieron a vivir. ¿Y por qué esto es la resurrección? Porque el mismo texto lo dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿no? Y esto anticipa, spoilea lo que va a venir después, la segunda resurrección. ¿Cuál es la segunda resurrección? El mismo Apocalipsis 20. Otra vez Juan ve en el juicio ante el gran trono blanco, dice 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Bueno, y otro libro fue abierto y fueron jugados los muertos. Entonces después Juan, en forma simbólica, no porque lo que esté viendo sea simbólico, sino que utiliza símbolos para poder describir lo que está viendo, porque de otra manera no lo podía haber descrito. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir este versículo 13? Que hay 3 lugares o 3 instancias, 2 son casi iguales y una habla de la instancia inmaterial. Cuando dice el mar y la muerte, está hablando de los cuerpos, es decir, los cadáveres que fueron arrojados al mar o la gente que murió ahogada en el mar, en el océano y en los ríos también, en las aguas, y los que murieron en general vuelven a vivir otra vez. Pero acá Juan agrega otra realidad, los que estaban en el Hades. Y los que van al Hades son solo los muertos. Los muertos van al Hades. Dice que el rico se despertó en el Hades en medio de tormentos después de morir. Entonces, esa escritura, aunque sea parabólica, nos dice que nos cuenta la realidad de que los inicuos van al Hades después de morir y que en el Hades esperan hasta este día, el día del juicio. Sus almas están atormentadas en el Hades, que podríamos llamar la prisión temporal. Los remito a el video que hice acerca de lo que pasa después de la muerte. Entonces, fueron al Hades y los que están en el Hades van a resucitar, van a unirse con sus cuerpos. ¿Por qué? Porque dice Juan que el mar y la muerte entregaron a los que estaban en ellos, es decir, los cuerpos, y el Hades, que tiene las almas, entregó a los que tenía ahí, es decir, las almas que estaban encerradas en ese lugar de tormento. Y bueno, después el pasaje termina con la destrucción de la muerte, no va a haber más muerte, y del Hades, porque cada uno va a estar en el lugar que tiene que estar. Entonces, podemos concluir
diciendo que es cierto que el materialismo cristiano tiene cierta validez, o podría decirse que a causa de eh, presuposiciones lógicas de la unión entre el cerebro y la mente y la experiencia que nosotros tenemos diariamente, que no se separa de la mente y el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo no va por otro lado y la mente va por otro lado, y también la esperanza de la resurrección y la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que, bueno, somos solo materia unida, hay algo de mente, hay algo que parece proyectarse inmaterialmente, pero que somos solo materia y que nuestra esperanza es la resurrección. Pero eso se pone en contra de la enseñanza clara de que hay una realidad eterna en nosotros. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nosotros. Eso que es parte de nuestra imagen natural que tenemos de parte de Dios. Que el pecado no destruyó. Nosotros no fuimos hechos mortales completamente a causa del pecado. Perduramos igual que Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios imprimió en nosotros. Y como vimos, hay muchos pasajes que son claros, cuya interpretación basados en el contexto y en la enseñanza de toda la Biblia nos afirma la realidad de un alma y un espíritu y nuestro cuerpo, una realidad espiritual y una realidad material en una unidad perfecta, y que cuando muera o se deshaga lo material, lo espiritual va a seguir, va a perdurar por la eternidad, hasta que ocurra la resurrección de los muertos y en el caso de los creyentes seamos redimidos y experimentemos la plenitud de la gloria de Dios en Cristo Jesús a través de la resurrección de los muertos. Respeto a los hermanos que afirman el materialismo cristiano, pero no estoy de acuerdo. La Iglesia por siglos ha enseñado que somos materia y espíritu, y que sé que se ha ido al extremo de decir que, bueno, desde el neoplatonismo la materia es mala, pero no es lo que pensamos cuando afirmamos la doctrina bíblica de que somos cuerpo, alma y espíritu. Dicótomos o tricótomos, no importa, es exactamente lo mismo. El alma tiene que ver con nuestra parte inmaterial, que está relacionado íntimamente con nuestros sentidos, anclados acá en lo material, y el espíritu es esa parte del alma que está conectada con Dios, o sea, ya sea que lo separemos en tres o en dos, o lo presentemos como una unidad, no, no hay por qué desechar lo inmaterial, porque la escritura no lo hace de ninguna forma. Entonces, somos materia y somos también inmateriales, y en eso no hay contradicción. Por eso yo personalmente afirmo que somos más que materia y no somos solo materia. Entonces, el materialismo filosófico ateo es insostenible de por sí, y el materialismo cristiano no tiene evidencia bíblica concreta para poder afirmarse como una realidad de la vida del creyente. Si no estás de acuerdo con esto, te animo a que me refutes ahí en los comentarios, que presentes tus razones, que presentes tus argumentos si no estás de acuerdo, si sos parte de la teología abierta,
Si decís que lo que yo planteo es dualismo platónico, me gustaría que lo pongas ahí con respeto, con amor, ahí en los comentarios, para que el video pueda tener vida y el canal pueda resucitar, porque mi canal está un poco ahí medio muerto, pero te animo a que vos lo puedas hacer vivir con tus comentarios, con tus likes, con tus dislikes, como vos quieras, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo acá. Que Dios te bendiga en gran manera. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco de todo corazón. Te animo a que solo descanses y confíes en el Señor, quien es el dador de la vida. Él es la fuente de todo lo que existe. Nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El Dios Trino es la vida que sostiene a la vida, que sostiene todo lo que ha creado. Es la fuente de nuestra vida. Y si no lo conoces, te animo a que lo puedas hacer. Que Dios te bendiga y que en Él puedas seguir viviendo en bendición constante. Nos vemos en el próximo video de este canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazaret.